lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:10 en la mañana. Equifax y la Universidad Andina Simón Bolívar habían presentado anteriormente un informe, el barómetro de acceso al crédito en el Ecuador, una mirada a los avances en el acceso al crédito y sus limitantes, que determinó que ahora mismo, y eso nuestro invitado nos lo va a explicar, tanto entiendo las mujeres cuanto los jóvenes, los millennials, son los que tienen mayor acceso al crédito a esta hora. David Castellanos está con nosotros, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador, a quien le quiero agradecer por visitarnos. David, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, un gusto también a quienes nos escuchan. Este informe, este barómetro, ¿qué recoge, David? Bueno, Fabricio, ha sido un esfuerzo importante entre la academia y el sector privado en trabajar con más de 10 millones de datos y registros crediticios. Ahí habla justamente el manejo de la Big Data, estos grandes volúmenes de información, el poder condensarlos y entender básicamente qué características están detrás de los usuarios o las personas que acceden al crédito. De ese lado, hemos podido justamente determinar qué poblaciones y generaciones como los millennials, que no necesariamente es la población más joven, ojo, son aquellos nacidos entre 1981 y 1996, ¿no? Es decir, las personas que llegarían hasta 43 años el día de hoy, son los que están accediendo, y tiene también mucha lógica porque ellos son inclusive una porción importante de la población económicamente activa. Asimismo, hemos determinado también que las mujeres vienen accediendo o teniendo mayor oportunidad, aun cuando se mantiene todavía una brecha de género, pero no, esto es un tema de país, esto pasa a nivel de Latinoamérica, son efectos inclusive de temas normativos, políticos, socioeconómicos, entre otros. Hay una parte del informe que habla de recuperación. Dice, tras la pandemia, la actividad financiera ecuatoriana le tomó 3 años en retomar el crecimiento sostenido. En contraste, la recuperación económica ha sido más prolongada y compleja. Ampliemos ese concepto, por favor, David. Bueno, hay que recordar, y básicamente el estudio hace un análisis entre el año 2019 y el año 2023. Tenemos una ventana de 5 años y en medio de eso tenemos una pandemia. Sabemos que el Ecuador tuvo su peor crecimiento registrado en índices económicos y estadísticos, al haber tenido una implosión de más de 8%, y desde ahí hacia adelante muchas encuestas, análisis internacionales mencionaban que al Ecuador le iba a tomar entre 4 o 5 años recuperar el crecimiento económico que tenía en el año 2019. Estamos en el año 2024 y vemos que inclusive el Ecuador todavía no va a alcanzar tasas de crecimiento, y es decir, esa recuperación se va a seguir postergando. Pero en el caso de la actividad financiera pudimos observar un repunte más próximo, es decir, luego del 2019, en el 2023, 2022 ya hubo un incremento, y eso permitió también que la economía se reacomode, que vuelvan a operar restaurantes, que la gente tome actividades económicas, estudios, entre otros. Entonces, eso obviamente fue un dinamizador importante, determinando obviamente que el acceso al crédito se vuelve la columna vertebral de la economía. ¿Y quiénes hoy acceden con mayor fuerza al crédito, David? Bueno, como lo habíamos mencionado, está la generación millennial. Sin embargo, también hay otras generaciones destacadas, ¿no? ¿Los millennials son aquellos nacidos en qué periodo? Específicamente son aquellos nacidos entre 1981 y 1996. Ya. Hoy día, como lo había mencionado, son aquellos que tendrían 43 años. Correcto, ¿no? O sea, los de 43 todavía son millennials. Todavía son millennials. Ahí puede haber alguna discusión en los días, pero básicamente esa es la definición internacional. Después de eso tenemos también a la generación X, que básicamente está más atrás que los millennials. Básicamente esos son también quienes vienen accediendo en buena parte. Tenemos, por ejemplo, la generación Z, que es la generación digital, como hoy se la conoce, la que está dando sus primeros accesos, la que está terminando su etapa universitaria, sus primeros trabajos, y vemos que esos más o menos en función a los ingresos parten de 500 o más hacia adelante, y también vienen accediendo por un tema importante, Fabricio, porque la pandemia permitió que se aceleren los servicios financieros, es decir, tener cuentas digitales, acelerar transferencias, transacciones, y eso permitió una mayor inclusión en una población que probablemente sin la pandemia todavía estaría ingresando hacia servicios financieros en general. O sea, la pandemia ayudó a que este segmento pueda ingresar a los servicios financieros. Aceleró, porque le dio herramientas, lo dio herramientas. Hoy en día uno puede ver que tiene los servicios disponibilizados en una app móvil,
¿no? Si es que yo no hago una transferencia, generalmente ya esta generación no quiere ir, por ejemplo, a una agencia. A hacer una cola en el banco. Una cola en el banco, el tiempo es lo más preciado y básicamente el tener ahora esa disponibilidad de servicios permitió que esas personas accedan con mayor fuerza. Entonces, ese es quizás un punto importante y un cambio estructural que sí nos dio la pandemia. ¿Qué pasa con las mujeres? En el caso de las mujeres es importante entender algo que lo vimos también desde la parte económica. El censo poblacional que reportó el INEG al año 2022 mencionaba que en el Ecuador 38.5% de cada hogar está conformada por mujeres cabezas de hogar. ¿Quiénes son estas mujeres cabezas de hogar? Justamente aquellas que lideran, aquellas que generan recursos económicos y mantienen el hogar como tal. Prácticamente un incremento en los últimos 10 años de casi 10 puntos porcentuales, lo que obviamente acentúa la necesidad de estas personas, de este grupo generacional, etario, en poder acceder a crédito. Y por eso también hemos visto que inclusive la demanda de crédito medida a través de las consultas que tiene Equifax ha incrementado prácticamente en casi unos 3-4 puntos porcentuales. Es decir, estas personas que poblacionalmente sabemos que son más que los hombres, que hoy día representan una mayor porción de cabezas de hogar por distintas vicisitudes, problemas socioeconómicos, migración, entre otros, son aquellas que están buscando acceso a crédito. Entonces, eso abre la apertura de entender de que las brechas se están recortando. Se están recortando, no cerrando totalmente, pero se recortando. Exacto, pero existe una oportunidad. Hay un tema de inclusión financiera ahí de la mujer para poder acceder a los servicios financieros, tanto de bancos cuanto de cooperativas, mutualistas, etcétera. Totalmente, Fabricio, porque básicamente el análisis lo hemos también desagregado a nivel de cooperativas, de bancos, y es importante entender que en los bancos, básicamente las mujeres son aquellas que vienen liderando las consultas o los requerimientos de acceso a crédito. En las cooperativas estamos 2-3 puntos por debajo. Sin embargo, este grupo comienza a generar obviamente el interés de una economía violeta, el interés de tener oportunidades, de tener acceso a crédito, de crear productos en función a sus características, a sus necesidades, a la composición del hogar. Eso es lo que hemos podido revelar a través del estudio, porque vemos que hay una porción todavía importante de personas que pueden incluirse. Entonces la idea es generar política pública, debatir con la academia, con el sector privado, en decir, estamos aquí, de aquí hacia los siguientes años que nos vamos a medir, bueno, ¿cuántos son los objetivos? ¿A dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos impulsar a este grupo que, como bien menciono, inclusive si uno lo ve a nivel de la PEA, el 33% de las personas que son empleadas en el Ecuador son mujeres, el 67% son hombres? Entonces necesitamos seguir incentivando a las mujeres en acceso a crédito. Acá también, dentro del estudio que ustedes han realizado con la Universidad Andina Equifax y la Universidad Andina Simón Bolívar, el 55% de los créditos se dirigen a las personas solteras. ¿Cómo se llega a esa conclusión, David? Hay otro punto importante de la pandemia, Fabricio. Creo que la pandemia, así no queramos, va a estar presente todavía algunos años. ¿Por qué lo menciono? Para bien o para mal, ¿no? Sí, totalmente. Porque hoy en día las personas no necesariamente se casan, pero viven juntas. Deciden tener o no tener hijos, pero no necesariamente se casan. Inclusive el propio INE, el registro civil, muestra que la tasa de matrimonios se ha reducido. Entonces, estas personas que nosotros las tomamos en base a la información que nos reportan, nos salen como personas solteras, y en el análisis que hacemos vemos que ese cambio estructural también muestra que hoy día las personas solteras están accediendo a crédito en mayor medida que las casadas, pensando también en que son personas que buscan mejorar sus estudios, que buscan generar patrimonio, que luego de la pandemia también se han volcado por un tema de vivienda, entendiendo que ese también fue uno de los puntos flacos cuando hubo la pandemia, y que del lado también de las personas casadas, no es que hoy día no exista, han perdido participación justamente por este desplazamiento, pero se da también por esta transición, ¿no? De que hoy en día vemos que un menor número de personas se casa, puede vivir junta, pero eso también genera una oportunidad también de entendimiento. Por ejemplo, en el microcrédito vemos que el 55% de las personas que están accediendo son solteras, al igual que en el consumo, y en vivienda es un 49%. Acá tengo una pregunta que me escribe la abogada Ligia Cobo Ortiz, que también es especialista en temas financieros, y dice, ¿se ha implementado en Ecuador areneros para implementar nuevas formas de acceso al crédito para jóvenes y mujeres a raíz de la vigencia de la ley FinTech? Pregunta nuestro oyente. Sí, entiendo que hay iniciativas tanto de carácter público, académico y privado. Estos sandbox justamente permiten poder hacer análisis, interactuar y entender cuáles podrían ser los resultados
de si se hace algún cambio en alguna política crediticia, si es que se generan productos y cuál podría ser el impacto. En base justamente a estos sandbox, estos laboratorios que hoy en día se construyen, no permiten justamente entender cuál podría ser la reacción en grupos controlados, ¿no? Y entender básicamente después de esto cómo puede contribuir, ya sea jóvenes, adultos mayores. Es importante destacar también que la generación plata, que se les llama, Fabricio, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, vimos que son el grupo a nivel justamente de su participación los que más están accediendo con un 18% de operaciones. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente las personas que ya pensaríamos que han terminado su ciclo de vida no estarían haciendo una actividad económica, sino al contrario. Este es un efecto también que se ve en Europa, en otros países, donde básicamente la población se ha envejecido, pero esa población sigue generando actividad económica y en el Ecuador también. Entonces, esta visualización abre la oportunidad también de desarrollar productos hacia un sector económico que todavía también tiene sus características y aporta como tal a la economía. El último fin de semana fue noticia un informe del Banco Central del Ecuador que hablaba de la desaceleración de la economía, que la economía entró en recesión. Conversamos nosotros ayer en este espacio con la exgerenta y docente Verónica Artola, quien de alguna manera corroboraba justamente la grave situación económica que está enfrentando el Ecuador y lo que está ocurriendo acá. Esa desaceleración ha incidido también en el crédito, de una u otra manera, tal vez en la capacidad de acceso, pero también en el índice de morosidad desde lo que ustedes conocen como Equifax. Sí, Fabricio, porque, a ver, si hacemos una retrospectiva, prácticamente el crédito venía creciendo a tasas de más de 2 dígitos hasta el año 2022. Después, en el año 2023, del primer semestre, vemos que esto comienza a reducirse por un problema también de acceso a liquidez. El Ecuador, al ser una economía dolarizada, no produce dólares, tiene que traerlos a nivel de remesas, a nivel de inversión extranjera directa, endeudamiento público y exportaciones. Esas 4 variables han venido reduciéndose por distintas vicisitudes, distintos problemas, generando que al haber menos liquidez, justamente esto haga una presión, ¿no?, a la economía, generando una menor rotación del indicador de dinero que se los da, que se lo puede medir a través del M1 o el M2, y eso ha generado justamente que la colocación de créditos se vaya desacelerando, pero una desaceleración implica crecer a una menor velocidad, no implica que no estamos creciendo. Crecemos sí, pero a una menor velocidad. Quizás estábamos acostumbrados hace un par de meses atrás, un año atrás, a crecer en mayor proporción, pero hoy en día que la economía justamente está en este proceso de estancamiento económico, vemos que todos estos factores coadyuvan, ¿no? Hay menos ventas, por ende la cadena de pagos se rompe, las personas no necesariamente pueden pagar, los empleadores no pueden expandir mayores empleos o se atrasan, sabemos que el gobierno ha tenido también ahí dificultades, y eso genera que las obligaciones crediticias tengan esta dificultad de ser pagada. Y obviamente eso acrecienta también el tema de la mora, y vemos que es un problema que no es de hoy, sino que viene promulgándose, podríamos decir, desde el año 2023. Para cerrar, ¿qué tipo de recomendaciones, a partir de todo lo que usted nos ha explicado, podría contarle a la audiencia? Bueno, que es importante justamente a través de esta información entender qué tipo de población está accediendo y qué tipo de necesidades tiene. Hoy los datos nos permiten determinar cómo llegar estratégicamente a los millennials, a la generación plata, a las mujeres, para darles oportunidad en acceso a crédito. Hoy sabemos que inclusive cuando nosotros queremos ser contactados por un producto, yo no puedo ser contactado con una publicidad similar a la de mi mamá, a la de mi abuelito, sino que yo necesito tener un cierto tipo de información que genere ese interés en mí. Por ende, el producto esté diseñado a mi medida y eso va a permitir que las personas lo consuman, lo entiendan, tengan cultura, tengan educación financiera y permitan justamente seguir robusteciendo el acceso al crédito, porque como lo mencionaba Fabricio anteriormente, el acceso al crédito es lo que permite que la economía se dinamice. Cuando esto empieza a cortarse o tiene dificultades, pues lógicamente vemos problemas de estancamiento, quizás un tema de recesión en lo más complejo que podría sufrir una economía, pero a través de la información hoy se pueda construir política pública, se pueda mejorar la normativa, porque eso nos genera espacios justamente para mejorar la normativa y permitir también que a través de estas alianzas público-privadas más la academia se pueda seguir generando debate y entendimiento de lo que las personas requieren para mejorar su capacidad financiera. David, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Fabricio. Valiosa información para el debate sobre justamente la situación financiera que nos ha presentado David Castellanos, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador, aquí en la primera hora, 8:24. Primera plana,
Todas las noticias, todas las voces.